La disputa teológica arrancó con las sorprendentes enseñanzas del sacerdote flamenco Miguel Bayo en 1549 en Lovaina. Su claustro de profesores acudió a la Universidad de París para lograr la condena de Bayo. En 1560, la Universidad parisina censuró algunas proposiciones bayanistas. Miguel Bayo asistió a la última etapa del Concilio de Trento, pero al regresar se ratificó más en sus tesis. Felipe II solicitó entonces el dictamen de las universidades de Salamanca y Alcalá. La censura de ambas universidades se formalizó en 1566. Pero ese mismo año, Bayo editó sus libros sobre el libre arbitrio y el pecado original, lo que agravó la situación. Finalmente, en 1567, Pío V condenó 79 proposiciones de Bayo. Según Miguel Bayo, el hombre había sido elevado al estado de gracia no por un don gratuito de Dios, sino por necesidad de su propia naturaleza. Por eso, la caída del hombre por el pecado original también produciría la corrupción de la propia naturaleza humana. Por eso, Bayo estaba muy cerca de Lutero, negaba el valor de la libertad. En el origen de la disputa de Auxilis está la condena de Miguel Bayo, hecha inmediatamente por el magisterio de la Iglesia. El origen de la polémica, el comienzo de la polémica, es cuando Luis de Molina, jesuita, escribe un tratado condenando a Miguel de Bayo y promoviendo tanto el valor de la libertad en ese juego de la predestinación, gracia y libertad. Inmediatamente, Domingo Báñez denunció a la Inquisición española el tratado de Luis de Molina, acusándole de pelagiano o de semipelagiano, es decir, de subrayar tanto el valor de la libertad y del esfuerzo humano en la orden a la salvación. Luis de Molina no se quedó quieto, reaccionó también denunciando a la Inquisición a Domingo Báñez. La acusación para este es que sus tesis estarían muy próximas a las de Lutero y de Calvino, puesto que, según Molina, Báñez estaría subrayando excesivamente el valor de la gracia y, por tanto, de la predestinación. Es difícil conjugar la predestinación, la gracia y la libertad. Luis de Molina ha pasado a la historia como el hombre que subrayó el valor de la libertad, y en cambio Domingo Báñez ha pasado a la historia como el hombre que subrayó el valor de la gracia. La polémica llegó a ser tan agria, con insultos tan personales, que Felipe II intervino en la polémica y llevó a la congregación romana la petición de que el propio Papa Clemente VIII entrara en la polémica y decidiera quién tenía razón. En un primer momento, Clemente VIII condenó el libro de Molina, pero también otras personas intervinieron y al final la cuestión fue simplemente asumida por Roma para estudiarla en profundidad. La conclusión es que es muy difícil entrar en ese misterio. ¿Dónde está el límite de una y de otra? ¿Quién puede entrar en la mente de Dios y en ese deseo que Dios quiere que todos los hombres se salven y a la vez que sean los hombres el que pongan los medios para obtener la salvación? El Papa seguía inclinado a condenar el libro de Molina cuando falleció en 1604. Con Pablo V continuó la contienda. Finalmente, en 1607, este Papa declaró que la tesis dominicana era distinta de la de los calvinistas y que los jesuitas estaban muy lejos de las doctrinas pelagianas y semipelagianas. Ordenó que todos se atuviesen a lo aprobado por el Concilio de Trento y prohibió ulteriores descalificaciones de unos contra otros. El Santo Oficio decidió en 1611 que no se publicase nada sobre el tema de Auxilis, incluso bajo pretexto de comentar a Santo Tomás, sin someterle previamente el libro. Luego, en 1625 y 1644, el Papa Urbano VIII exhortó al cumplimiento de las disposiciones de la Santa Sede con amenaza de excomunión. Muy unida a la teología barroca crece la teología espiritual. Son extraordinarios los frutos de la mística castellana del siglo de oro, que abarca el siglo XVI y parte del XVII. Aquellos místicos no eran seres extraños o extravagantes, sino cristianos coherentes, pero radicales en su modo de vivir la fe. La raíz de la mística de una Teresa de Jesús, un Juan de la Cruz o un Fray Luis de Granada es el amor de Dios al hombre y la respuesta del hombre a ese amor.
La teología que brota de la mística castellana es la mejor respuesta práctica a la disputa acerca de las relaciones entre gracia y libertad. Dios nos salva por la fe en Jesucristo, pero el hombre colabora en esa tarea salvadora. La iniciativa en el amor es divina, pero es necesaria la respuesta libre del hombre. La libertad se considera como un deber, el de ser dueño de sí mismo para poder entregarse voluntariamente a Dios. La entrega y la libertad se conjugan así en el amor de donación. La teología de la encarnación es clave para la espiritualidad de la época barroca. Dios se hizo hombre y abrazó todas las limitaciones humanas, menos el pecado, y la redimió dando su vida por nosotros. El místico corresponde rechazando lo terreno para unirse a Dios. La teología dogmática y la teología mística, o la teología espiritual, discurren paralelamente. No podemos olvidar que la decadencia de la teología dogmática inmediatamente produce decadencia en la teología mística, y a la vez la teología mística es consecuencia de esa teología dogmática fuerte, serena, profunda. Los grandes místicos castellanos y en general de españoles, porque también hay grandes místicos en América, son también muchos de ellos profesores universitarios, por tanto personas de una gran profundidad teológica, por ejemplo Fray Luis de Granada o Fray Luis de León. La división que se suele establecer entre mística y ascética en la teología espiritual del siglo XVI-XVII son simplemente dos fases de un mismo fenómeno. La parte ascética es la acción de Dios que mueve al hombre a arrancar defectos y a promover virtudes. Y la vida mística es la misma acción de Dios que toma el alma y la eleva hacia la vida contemplativa. Por eso los perfiles entre ascética y mística nunca son perfiles nítidos, porque son siempre la acción de Dios que mueve a las almas a través del Espíritu Santo, concediéndole los dones cuando le parece oportuno. En el progreso ascendente hacia la santidad y la contemplación suelen distinguirse tres etapas, denominadas comúnmente vía purgativa, iluminativa y unitiva. Pero siempre es Dios quien se entrega, quien da y quien pide respuesta. Esta respuesta exige elección por lo mejor, por el bien más alto, por el mismo Dios. Solo Dios basta. El camino es de oración, purificación, expiación. El amor nunca está ocioso, decía Santa Teresa, y ante todo la imitación de Cristo, humildad, pobreza. Los místicos desconfían de los sucesos extraordinarios, visiones, arrobamientos o levitaciones. Suelen someterlos al juicio de sus directores espirituales. La mística castellana floreció en un clima de renovación teológica y espiritual y fiel observancia en las órdenes religiosas, con un gran deseo de santidad, una determinada determinación, decía Santa Teresa. De ahí brota un esplendor de vocaciones. La mística española tuvo su tergiversación en el movimiento alumbrado de Miguel de Molinos, prontamente condenado por sus tesis protestantes unidas a una teología empobrecida. Esta herejía tuvo su faceta popular en pequeños grupos de visionarios, los dejados, aquellos que pretendían llegar a la mística sin pasar por la ascética. La preponderancia espiritual española del siglo XVI como la temporal cedió paso a la primacía francesa en el XVII. Tras las extenuantes guerras de religión surgió en Francia un vigoroso renacimiento católico. Destacan San Vicente de Paúl, fundador de los lazaristas y de las Hijas de la Caridad, y Santa Juana de Chantal, mística y fundadora de las Salesas, junto con San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y autor de una famosa introducción a la vida devota. También tuvo gran influencia el cardenal de Berulle, que no solo introdujo en Francia la congregación del oratorio, fundada por San Felipe de Neri, sino que ayudó a establecer allí a las Carmelitas de Teresa de Jesús. El primer Carmelo reformado se abrió en París en 1604 y su priora fue Ana de Jesús, discípula amada de la Santa de Ávila.